Bienvenidos docentes y estudiantes de las diferentes instituciones del departamento. Vamos a dar inicio a la clase número 16 de matemáticas del programa Vamos para la Universidad. Vamos a continuar en la clase de hoy en la solución de ecuaciones cuadráticas. Vamos entonces a comenzar resolviendo, dando solución a diferentes ecuaciones cuadráticas. Vamos a analizar cómo son las raíces de esa ecuación, qué características tienen las soluciones de una ecuación cuadrática, cómo podemos interpretar de una manera ágil la estructura que toma la suma y el producto de esas raíces de la ecuación cuadrática y finalizaremos con un ejemplo de aplicación. Les recuerdo que en la clase de hoy vamos a realizar nuestro segundo quiz del curso de matemáticas del programa Vamos para la Universidad. El orden del día será el siguiente. Desarrollaremos todas las temáticas enunciadas en este momento. Daremos paso entonces a la solución del quiz, que tendrá una duración de 20 minutos y posteriormente, luego de que pasen los 20 minutos que tiene como duración el segundo quiz, proyectaré los ejercicios propuestos para que continúen en la discusión grupal trabajando las temáticas que hemos analizado en la clase. Vamos entonces a identificar y continuar con el trabajo que ya veníamos de cómo son las soluciones de una ecuación cuadrática, ¿sí? Entonces, recordando, teníamos que una ecuación cuadrática era una ecuación que tenía la forma ax a la 2 más bx más c igual a 0, ¿sí? Habíamos identificado ya que tanto a como b y c eran números reales con la condición de que el número a no fuese 0, porque en el caso en el que fuese 0, entonces no estaríamos hablando de una ecuación cuadrática, sino de una ecuación lineal, ¿sí? Resulta que para hallar las soluciones o raíces de una ecuación cuadrática, lo que hacíamos era encontrar los ceros del polinomio cuadrático, ¿sí? Los valorcitos particulares para x que hicieran 0 toda la expresión eran los ceros o raíces del polinomio que van a ser a la vez las soluciones o raíces de la ecuación cuadrática. En la clase anterior trabajábamos estas soluciones de la ecuación cuadrática bien fuera por factorización o por simple inspección. Vamos a ver en esta clase que existe otro método que nos permite encontrar esas soluciones de la ecuación cuadrática o también esos ceros o esas raíces del polinomio cuadrático. Y son precisamente usando la fórmula cuadrática que se define como el cociente entre menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a, ¿sí? Si usamos esta fórmula cuadrática, también vamos a poder encontrar, así como lo hacíamos con factorización o por inspección, las soluciones, las dos soluciones que tiene una ecuación cuadrática. ¿Eso está claro hasta allí? Bien, entonces retomo. Existen diferentes métodos que nos permiten solucionar ecuaciones, particularmente las ecuaciones cuadráticas, ¿sí? Las ecuaciones cuadráticas son las que tienen la forma x a la 2, ax a la 2 más bx más c igual a 0. Esta expresión es una expresión que se llama una ecuación cuadrática. ¿Por qué? Porque la variable que aparece allí tiene como mayor exponente el número 2. Como tiene como mayor exponente el número 2, entonces esa ecuación es de orden 2, se llama ecuación cuadrática. Existen varias maneras de solucionarlas. ¿Y qué significa solucionar una ecuación? Encontrar los valores particulares que puede tomar la variable x para que cuando resolvamos esas operaciones que hay indicadas, el resultado sea 0. En la clase anterior ya trabajábamos formas de encontrar las soluciones de esa ecuación cuadrática y era propiamente cuando factorizábamos esa expresión o cuando hacíamos inspección.
Dábamos valores particulares a X y ensayábamos, verificando en la estructura si las operaciones indicadas sí arrojaban como resultado 0 o no la arrojaban. Vamos a agregar una herramienta más a esos métodos para solucionar la ecuación cuadrática y es precisamente usando la fórmula cuadrática, que ya tiene una estructura preestablecida y que lo que usa son esos coeficientes de la ecuación cuadrática, simplemente los coeficientes, operándolas ya con una cierta forma específica y que nos permite encontrar esas dos soluciones que tiene la ecuación cuadrática. Nos permite encontrar esos dos valores particulares para X, tales que cuando los evaluemos en la ecuación, el resultado sí sea 0. Vamos entonces a usar este nuevo método, esta fórmula cuadrática, para encontrar soluciones de una ecuación cuadrática particular. ¿Cuál es la ecuación que vamos a solucionar en una primera instancia? Es la ecuación que se nos muestra como 3x a la 2 menos 8 igual a 2x. Si tratamos de darle la forma general a esta expresión, llevándola a la forma de una ecuación cuadrática, tendríamos entonces que esa ecuación la podemos ver de manera equivalente como 3x a la 2 menos 2x menos 8 igual a 0. ¿Qué hicimos hasta allí? Una transposición de términos, enviamos el término 2x al lado izquierdo de la igualdad y como estaba sumando pasó a restar. Si analizamos con detalle esta estructura, la estructura que tenemos para esa ecuación ya tiene la forma general de una ecuación cuadrática, que ¿cuál es? Ax a la 2 más bx más c igual a 0. Si nuestra intención es resolver esa ecuación cuadrática, ya no usando casos de factorización, ya no usando simple inspección, sino usando la fórmula cuadrática, entonces tendremos que identificar en esta ecuación particular qué valor numérico toma el coeficiente A, qué valor numérico toma el coeficiente B y qué valor numérico toma el coeficiente C. De esa manera, usamos la estructura que ya está establecida y encontramos cuáles son esos valores particulares para X que verifican esa igualdad con el número 0. ¿Sí? Vamos entonces a identificar que en esa ecuación que tenemos en pantalla, el coeficiente A toma el valor de 3. El coeficiente B toma el valor de menos 2. Y el coeficiente C toma el valor de menos 8. ¿Sí? Una vez establecidos los valores numéricos que toman los coeficientes, vamos entonces a usar la fórmula cuadrática para encontrar esas soluciones de la ecuación. ¿Qué dice la fórmula cuadrática? Que los valores que va a tomar la variable x son menos b, pero es que como b en nuestro problema es menos 2, si analizamos a menos b, sería multiplicar por menos el número menos 2. Lo que nos da como resultado 2 positivo. Luego nos indican en la fórmula cuadrática que sigue un más menos. Entonces escribimos más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado. Pero en nuestra ecuación b es menos 2. O sea que b al cuadrado significa operar menos 2 al cuadrado. Y menos 2 al cuadrado es la potencia 4. Y luego en la fórmula cuadrática nos dice, reste 4 veces A por C. Entonces vamos a restar 4 veces el valor numérico que tomó el coeficiente A, que para nuestro ejemplo fue 3, por el valor numérico que tomó nuestro coeficiente C, que para nuestro ejemplo fue menos 8. Y finaliza nuestra fórmula cuadrática diciendo, divida todo eso sobre 2 veces A. Como A tomó el valor numérico 3, 2 veces 3 nos da como resultado 6. ¿Eso está claro hasta allí? Bien, excelente. Entonces operemos esos resultados que están allí. Tendríamos 2 más o menos la raíz cuadrada de. Tendremos que hacer
ley de signos para dar el resultado de este triple producto que hay allí. Menos 4 por 3 por menos 8. Menos por menos nos da como resultado más. Y el producto de 4 por 3 por 8 nos da como resultado 96. Porque 4 por 8 es 24, 4 por 8 es 32 y 3 veces 32 nos da 96. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos al interior de nuestra raíz? 4 más el resultado de ese triple producto que nos dio 96. Dividido 6. Si seguimos operando, entonces lo que tenemos es que los valores que va a tomar X son 2 más o menos, y resulta que 4 más 96 nos da como resultado 100, pero la raíz cuadrada de 100 es un número que multiplicado por sí mismo 2 veces nos dé como resultado 100. ¿Cuál es ese número que multiplicado por sí mismo 2 veces da como resultado 100? O sea, ¿cuál es la raíz cuadrada de 100? 10. Muy bien. Y eso está dividido entre 6. A partir de allí, como hay dos operaciones indicadas en el numerador, quiere decir que vamos a encontrar dos valores numéricos para la variable x que van a hacer posible que cuando las evaluemos en la ecuación original, el resultado sí sea 0. ¿Cuáles son esas dos soluciones? Entonces, hay una solución que va a estar dada por 2 más 10 dividido 6, y 2 más 10 dividido 6 nos da como resultado 2. Y la otra solución va a ser en la que operemos con el menos. 2 menos 10 dividido 6. ¿Cuál es el resultado de 2 menos 10 dividido 6? Menos 8 sobre 6. Y luego de simplificar, como ambos valores tienen mitad, sacando mitad a 8 y sacando mitad a 6, tenemos que la fracción equivalente es menos 4 tercios. ¿Eso qué quiere decir? Que para los valores particulares de x igual a 2 y de x igual a menos 4 tercios, cuando hagamos la verificación en la ecuación cuadrática inicial, vamos a encontrar que en efecto, luego de hacer esas operaciones, el resultado sí va a ser 0. Es decir, las soluciones a esa ecuación cuadrática son x igual a 2, x igual a menos 4 tercios. ¿Eso está claro hasta allí? Bien, muy bien. Esta fórmula cuadrática permite además hacer unos análisis muy particulares acerca de la naturaleza de las raíces de esa ecuación cuadrática. En esa fórmula cuadrática vamos a identificar que las operaciones que hay dentro de la raíz cuadrada, ese b al cuadrado menos 4ac, es lo que vamos a identificar como el discriminante de la ecuación cuadrática. Y en dependencia de cómo sea el signo de ese discriminante de la ecuación cuadrática, podremos concluir cómo es la naturaleza de las raíces de esa ecuación cuadrática. Sin decir cuáles son, sin decir los valores numéricos que realmente va a tomar x para que la ecuación se verifique, sino la naturaleza, es decir, en dependencia de cómo sea el signo de b al cuadrado menos 4ac, que es lo que vamos a llamar discriminante, podremos afirmar rápidamente si las soluciones que vamos a encontrar son reales, y dentro de esa posibilidad de si la solución que vamos a encontrar son reales, podremos afirmar si son reales iguales o son reales y distintas, y además, en dependencia de cómo sea ese signo, podremos decir rápidamente que las soluciones a esa ecuación cuadrática van a ser complejas y conjugadas. ¿De qué va a depender? Entonces, si ese discriminante
da 0, es decir, si la expresión que está dentro de la raíz da 0, como la raíz cuadrada de 0 es 0, entonces en nuestra fórmula cuadrática no tendremos más que la expresión menos b sobre 2a. No tendremos dos valores distintos para las soluciones de la ecuación, tendremos solo uno. Entonces en ese caso diremos que si el discriminante es 0, es porque las raíces que vamos a encontrar son reales, porque tanto b como a eran números reales. Entonces esas operaciones arrojan un número real y además son iguales, porque como solo vamos a encontrar un solo valor, las soluciones de la ecuación cuadrática, que son 2, y solo encontramos un valor, entonces decimos que son dos soluciones, pero igualitas. ¿Me hago entender hasta allí? Ahora, si ese valor que está dentro de la raíz arroja como resultado un número positivo, como ya habíamos dicho, que dentro de los números reales, las raíces que tienen índice par deben tener el radicando positivo para que eso en efecto sea un número real, porque si no, no es un real. Entonces, si lo de adentro nos da positivo, es porque las soluciones sí son reales, pero ahora van a ser distintas. ¿Por qué? Lo hicimos en el ejemplo anterior. Porque cuando hagamos el cálculo final, vamos a tener que hacer una cuenta con más, lo que nos dé la raíz, y otra cuenta con menos, lo que nos dé la raíz. Entonces, eso va a arrojar un resultado real, pero son dos distintos. Entonces, si ese discriminante es positivo, las raíces de la ecuación cuadrática son reales, pero diferentes. ¿Sí? Encontramos dos valores distintos para x. En cambio, si es 0, las soluciones son reales, pero son iguales, porque es que solamente estamos encontrando un valor. ¿Qué pasa si lo que está dentro de la raíz es un valor que es negativo? Como estamos calculando una raíz cuadrada, habíamos dicho que en el conjunto de los números reales, cuando el índice del radical fuera par, lo que estaba dentro de la raíz, o sea, el radicando, debía ser positivo para ser un número real. Porque en el caso en el que fuese negativo, también lo vimos en clases anteriores, era lo que conocíamos como un número complejo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si lo que está dentro de la raíz da negativo, entonces las soluciones, además de que van a ser distintas, porque hay uno con más y otro con menos, van a ser complejas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos calculando la raíz cuadrada de un valor negativo. Entonces se dice que si el discriminante es negativo, las raíces van a ser complejas y conjugadas. ¿Por qué conjugadas? Porque en la clase donde hablamos de los números complejos, definimos el número conjugado de un complejo como aquel número que tenía los mismos valores numéricos, pero en donde se le cambiaba el signo a la parte imaginaria. Y en este caso, la expresión que está representando la parte imaginaria es la raíz cuadrada de ese discriminante. Como hay un cambio de signo, más o menos, solo en esa parte, entonces estamos considerando un número complejo y su conjugado. ¿Eso está claro hasta allí? Bien, excelente. En una ecuación cuadrática hay dos soluciones, solo que esas dos soluciones pueden ser distintas o iguales. Lo que se evidencia en el primer caso, y es para responder a la inquietud de Roberto, cuando el discriminante es 0, entonces no hay variaciones para los valores de x, pero no quiere decir que la ecuación tenga una sola solución, porque si es cuadrática tiene dos. Según el grado de la ecuación es el número de soluciones que vamos a encontrar, solo que en ese caso son dos soluciones igualitas. ¿Me hago entender? Bien, vamos entonces a aplicar este análisis que nos define las características de las soluciones en una ecuación cuadrática ok, con mucho gusto. Y vamos entonces a aplicarlo particularmente a estas dos ecuaciones cuadráticas. La primera ecuación cuadrática, que es en variable t,
y la segunda ecuación cuadrática que es en variable y. En todo caso, vamos a identificar cuál es el valor numérico del coeficiente A, del coeficiente B y del coeficiente C, para que aplicando la operación del discriminante y según sea su signo, positivo, negativo o cero, podamos definir si las soluciones de esas ecuaciones son reales e iguales, en el caso en el que el discriminante dé cero, o reales y diferentes, en el caso en el que el discriminante dé positivo, o complejas y conjugadas, en el caso en el que el discriminante dé negativo. ¿Sí? Bien, para la primera ecuación, el coeficiente A es 1, el coeficiente B también es 1 y el coeficiente C es 1 medio. Si ya identificamos esos valores, entonces vamos ahora a aplicar la operación del discriminante para que podamos definir y concluir cómo son las raíces. Resulta que el discriminante nos dice que b al cuadrado menos 4ac va a dar como resultado b al cuadrado. Tenemos que operar la potencia 1 a la 2 y nos da como resultado 1 menos 4 veces a, que es 1 también, por c, que es 1 medio. Y entonces hacemos esas cuentas. Este triple producto que tenemos acá, 4 por 1 por 1 medio, nos da como resultado 2. Entonces, ¿qué operación es la que tenemos que calcular? 1 menos 2. Y 1 menos 2 nos da como resultado menos 1. Menos 1 es mayor, menor o igual que 0. Como menos 1 es un valorcito que es menor que 0, entonces, ¿qué podemos afirmar? Que cómo son las soluciones de esa primera ecuación. Las raíces, muy bien, son complejas y además de que son complejas, son conjugadas. ¿Eso está claro hasta allí? Bien, miren que el discriminante de una ecuación cuadrática no nos permite concluir cuál es la raíz en sí. No nos permite concluir cuál es la raíz en sí, porque para concluir cuál es la raíz en sí habría que hacer todas las operaciones. Pero de entrada sí podemos concluir la naturaleza, la característica de esa raíz. Son complejas y conjugadas, ¿sí? Vamos entonces a analizar en el segundo ejemplo. Para el segundo ejemplo, ¿qué valor numérico toma A? ¿Qué valor numérico toma B? ¿Y qué valor numérico toma C? A es 1, B es 4 y C también es 4. Entonces, ¿qué dice el discriminante? Que B al cuadrado menos 4ac es igual. ¿Quién es B al cuadrado? B al cuadrado es 16. Menos 4 veces A, que era 1, por C, que es 4. ¿Cuánto nos da ese resultado? 16 menos el producto de 4 por 1 por 4. Nos da 0. ¿Sí? Nos da 0. Si nos da 0 es porque ¿cómo son las raíces de esa ecuación cuadrática? Las raíces son reales y además de que son reales, son iguales. ¿Sí? Es decir, solo vamos a encontrar un valor numérico para la raíz o para solución de esa ecuación, solo que, como esa ecuación es de orden 2, son dos soluciones. ¿Cuáles? El mismo valorcito que encontramos con multiplicidad 2. ¿Eso está claro hasta allí? Bien, muy bien. Ahora, usando precisamente la estructura que nos da la fórmula cuadrática para encontrar las soluciones de una ecuación cuadrática,
podemos relacionar, como en la ecuación cuadrática hay dos soluciones, una con más y otra con menos, ¿sí? Podemos encontrar una relación de cuál será el comportamiento de la suma de las dos raíces que vamos a encontrar para la ecuación cuadrática y cómo será el comportamiento del producto de esas dos raíces que vamos a encontrar para la ecuación cuadrática. Entonces resulta que, como en la fórmula cuadrática está implícitamente las dos soluciones, una que es menos b más raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a, y otra que es menos b menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a, entonces vamos a mirar cómo se comporta la suma de esas dos raíces y cómo se comporta el producto de esas dos raíces. Porque de esa manera vamos a poder solucionar de una manera rápida y ágil muchos ejercicios que relacionen precisamente la suma y el producto de esas soluciones de la ecuación cuadrática. Si queremos deducir cuál es la estructura que vamos a usar para agilizar los cálculos posteriormente, nos damos cuenta que en esta expresión que tenemos acá, vamos a sumar dos fraccionarios que tienen el mismo denominador. Cuando vamos a sumar dos fraccionarios que tienen el mismo denominador, ¿qué hacemos con los numeradores? ¿Y qué hacemos con el denominador? Si vamos a sumar dos fraccionarios que tienen el mismo denominador, la suma mantendrá el mismo denominador, pero realizará las operaciones indicadas con los numeradores. Es decir, tenemos que sumar los numeradores, las expresiones que están arriba, ¿sí? En el numerador. Entonces, menos b más raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, que es la expresión del primer fraccionario que está en el numerador, más menos b menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. Como estamos sumando, esta suma nos dice que los signos que hayan acá no cambian, entonces los dejamos igual. Quedaría menos b menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. ¿Y qué tenemos allí? Lo que tenemos allí es que la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac suma y la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac resta. ¿Qué pasa con esas raíces cuadradas? Se cancelan, ¿sí? Entonces lo que queda es, luego de agrupar términos semejantes, menos b, que nos da como resultado menos 2b, dividido 2a. Y podemos simplificar esa expresión. Podemos simplificar esa expresión. ¿Y cuál es el resultado final entonces para la suma de dos raíces en la ecuación cuadrática? Será menos b sobre a. Y esta es precisamente la estructura que vamos a usar para agilizar los cálculos en el momento en que nos pidan relacionar el valor que toma la suma de las dos raíces de una ecuación cuadrática, ¿sí? Menos b sobre a. Vamos entonces a deducir cuál será la estructura que me define el producto de esas dos raíces en la ecuación cuadrática. ¿Cómo se multiplican numeradores? Fraccionarios, perdón. ¿Cómo se multiplican fraccionarios? Derecho, ¿cierto? Numerador con numerador, denominador con denominador. Y como en los numeradores hay expresiones que tienen dos términos cada una, entonces nos toca aplicar la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma.
Cuando vayamos a multiplicar este numerador por este numerador, tendremos entonces que tener en consideración la distributividad de menos b con menos b y menos b con menos raíz de b cuadrado menos 4ac. Y luego la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac por menos b y la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac por ella misma, ¿sí? Vamos a tener que tener presente esa distributividad del producto con respecto a la suma. Entonces, menos b por menos b, ¿qué resultado nos da? B al cuadrado, ¿sí? Ahora, menos b por menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, como ambos valores son negativos, entonces el producto de menos por menos nos da más. ¿Y qué nos queda? B por la raíz de b al cuadrado menos 4ac. Y acabamos ya de distribuir el primer término del primer factor por los términos del segundo factor. Vamos ahora a distribuir el segundo término. Entonces, más por menos nos da menos. ¿Menos quién? Menos b por la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. Y finalmente, más por menos nos da menos. ¿Menos quién? Menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac por ella misma. Se anularía la raíz y nos queda toda la expresión que está dentro de la raíz. Es decir, b al cuadrado menos 4 veces a por c. Y todo ello lo vamos a dividir entre el producto de 2a con 2a, cuyo resultado será 4 veces a al cuadrado. ¿Eso está claro hasta allí? Bien, excelente. ¿Y qué podemos analizar nuevamente en esta expresión? Que estamos sumando b por la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac y estamos restando b por la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. ¿Qué pasa con esas dos expresiones? Se cancelan y lo que nos queda es b al cuadrado menos b al cuadrado menos 4ac sobre 4a a la 2. Tenemos que simplificar esa expresión, o sea que hay que destruir paréntesis. Y destruir esos paréntesis lo que significa es que tenemos que hacer ley de los signos. Menos por más da menos y menos por menos da más. O sea que lo que nos queda es b al cuadrado menos b al cuadrado más 4ac dividido 4a a la 2. Muy bien, Institución Educativa San José. Como b al cuadrado suma y b al cuadrado resta, se cancelan. Y lo que nos queda es 4ac dividido 4a a la 2. Como nos queda 4ac dividido 4a a la 2, esa expresión también simplifica y la simplificación de esa expresión es precisamente el cociente c sobre a. ¿Qué podemos concluir? Que de ahora en adelante, cuando nos relacionen el producto de las raíces de una ecuación cuadrática, vamos a encontrar rápidamente ese valor, el producto de esas dos raíces cuadráticas, simplemente efectuando el cociente c sobre a. ¿Cuál c? El coeficiente c de la ecuación cuadrática y a es el coeficiente principal de la ecuación cuadrática, igual que si relacionamos la suma de las raíces. ¿Cuál será la suma de las raíces? Para no tener que hacer tantas cuentas, simplemente se hace el cociente de menos b sobre a. ¿Eso está claro hasta allí? Bien, vamos a aplicar entonces esta relación
de la suma y el producto de las dos raíces en una ecuación cuadrática en un ejemplo particular. Y en el ejemplo particular, no olvidemos cómo es la estructura. La suma de las raíces es menos b sobre a. El producto de las raíces es c sobre a. Entonces el problema lo que nos dice es, voy a recordar por acá antes de que se nos olvide, la suma de las raíces menos b sobre a. Y el producto de las raíces será entonces c sobre a, ¿sí? Para que lo tengamos presente. El ejemplo particular dice, encuentre una ecuación cuadrática tal que la suma de sus raíces sea 2. Es decir, el cociente menos b sobre a dé como resultado 2. Y el producto de esas raíces de esa ecuación cuadrática dé como resultado menos 3. Es decir, que el cociente c sobre a dé como resultado menos 3. Si vamos a usar ese hecho de que la suma de las raíces nos van a dar 2 y el producto de las mismas nos van a dar menos 3, entonces vamos a tener que encontrar una ecuación cuadrática que cumpla con esas condiciones. Y vamos a darnos cuenta por qué el problema dice una ecuación cuadrática. Y es porque hay infinitas ecuaciones cuadráticas que cumplen con esa condición. Hay infinitas. Vamos a mostrar al menos 2, ¿sí? Para que entendamos la mecánica del ejercicio. Si tenemos que relacionar que la suma de las raíces es 2, es porque lo que tenemos que expresar algebraicamente es que menos b sobre a es igual a 2. Y si además tenemos que relacionar que el producto de las raíces es menos 3, es porque algebraicamente lo que tenemos que relacionar es que c sobre a es igual a menos 3. De esta primera ecuación podemos encontrar una relación de b con a. ¿Cómo? Como esto es una proporción, ¿cierto? Esto que está acá es una proporción, porque podemos dividir ese 2 entre 1. Y la segunda ecuación es también una proporción, porque podemos dividir el menos 3 entre 1. Entonces podemos sacar unas relaciones de allí y podemos decir que menos b por 1, que nos da como resultado menos b, es igual a por 2, que nos da como resultado 2a. Y de la segunda ecuación también podemos sacar una relación y es que c por 1, que nos da como resultado c, es igual a por menos 3, cuyo resultado es menos 3a. Aún más, en esta relación, para no relacionar a menos b con a, sino para que relacionemos a b con a, podemos decir que b es igual a menos 2a. Y ya tenemos dos relaciones, tanto para b con a como para c con a. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que en dependencia de los valores numéricos que tome a, vamos a encontrar valores para b y para c. Y a, desde la definición de la ecuación cuadrática, es cualquier número real con una única condición. ¿Cuál es el único valor que no puede tomar a? 0. Muy bien, Institución Educativa Presbítero Julio Tamayo. Podemos evaluar con valores particulares ese coeficiente a cualquier número real, siempre que no sea el 0. Vamos a hacer varios ejemplos. Vamos a hacer al menos 2 casos particulares para que nos demos cuenta que solucionar este ejemplo es encontrar infinitas ecuaciones, ¿sí? Solo que, él lo dice muy claro, vamos a encontrar una
de las infinitas que hay. De hecho, para efectos de comprensión, vamos a mostrar 2, ¿sí? Entonces, tomemos un valor cualquiera para A. Digamos que A va a valer 1. Si yo quiero que A valga 1, en dependencia de ese valor, ¿cuánto vale B? Porque ya encontramos una relación para B y C en términos de A. Si yo quiero que A valga 1, ¿cuánto tiene que valer B? ¿Cuánto tiene que valer B? Menos 2. Muy bien. B tiene que valer menos 2. ¿Y cuánto tiene que valer C? Menos 3. Y resulta que para poder encontrar la ecuación cuadrática, lo que necesitábamos era conocer el valor numérico de esos coeficientes, A, B y C. Porque la ecuación cuadrática entonces va a tener la forma ax a la 2 más bx más c igual a 0. ¿Qué nos resta hacer? Reemplazar. Si a vale 1, nuestra ecuación cuadrática será x a la 2 menos 2x menos 3. Y yo los invito a que verifiquen en esta ecuación que particularmente se puede solucionar fácilmente aplicando casos de factorización. A ver si las soluciones que encontremos para esa ecuación cumplen con la condición de que la suma de ellas da 2 y el producto de ellas da menos 3. Vamos a verificar este ejemplo particularmente. ¿Cuáles son las soluciones a esa ecuación? Y lo vamos a hacer por el método de factorización. La raíz cuadrada de x al cuadrado, que es x, menos, y luego el producto de menos por menos que da más, dos números que multiplicados den 3 y restados den 2. Muy bien, menos 3 y 1. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una solución de esa ecuación cuadrática, que es x igual a 3, y que hay una solución de la ecuación cuadrática que es x igual a menos 1. Pues muy bien, sumemos 3 con menos 1. ¿Cuál es el resultado? 2. Multipliquemos 3 con menos 1. ¿Cuál es el resultado? Menos 3. O sea que particularmente esta ecuación que tenemos encerrada con naranja es una de las muchas ecuaciones cuadráticas que cumplen con esas condiciones. Y lo hemos hecho de una manera rápida y ágil porque hemos usado la relación de suma de raíces en la ecuación cuadrática como el cociente menos b sobre a y producto de las raíces en una ecuación cuadrática como el cociente c sobre a. Les voy a mostrar una ecuación más. En esa no le voy a hacer todos los procesos de verificación, los invito a que lo hagan posteriormente cuando terminemos la clase y vamos a analizar el caso en el que A sea particularmente 2. Digamos que yo quiero que A sea 2. Si yo quiero que A sea 2, en dependencia de ese valor particular para A, ¿cuánto tendrá que valer B? B tendrá que valer menos 4. Muy bien. ¿Y cuánto tendrá que valer C? C tendrá que valer menos 6. O sea que otra ecuación cuadrática que nos va a servir, ¿sí?, para verificar esas dos condiciones es la ecuación 2x a la 2 menos 4x menos 6 igual a 0. Y esta será otra de las muchas ecuaciones cuadráticas que existen que cumplen con la condición de que la suma de sus raíces es 2 y el producto de sus raíces es menos 3. Pueden luego en otro momento verificar, encontrar las soluciones y hacer precisamente la suma de esas dos raíces y el producto de esas dos raíces y verificar que sí se respeta la relación
suma de raíces 2, producto de raíces menos 3. ¿Eso está claro hasta allí? Bien, muy bien. Vamos entonces ahora, y para terminar con la clase de hoy, antes de comenzar el quiz, a resolver un problema de aplicación. Resulta que podemos usar ecuaciones cuadráticas para dar solución a diferentes problemáticas, a diferentes problemas de aplicación. En este caso vamos a mostrar uno, y dice: una caja sin tapa se elabora recortando cuadrados de 2 centímetros de lado en las esquinas de una lámina rectangular. ¿Sí? Me dan las condiciones, las relaciones de las dimensiones de esa lámina y nos dicen que el largo de esa lámina rectangular es el triple del ancho de esa lámina rectangular. Y la pregunta que nos hacen, a la que tenemos que dar respuesta, es: ¿cuáles serán las dimensiones de esa lámina rectangular para hacer una caja que tenga un volumen de 56 centímetros cúbicos? Tenemos entonces que interpretar en este problema que nos están hablando de una lámina rectangular que va a sufrir unas ciertas transformaciones. Se le van a recortar en las esquinas unos cuadrados de 2 centímetros de lado, y a esa figura resultante se le va a transformar en una caja sin tapa que va a tener ahora un volumen de 56 centímetros cúbicos. Y que, como teníamos la relación en las dimensiones de la lámina, conociendo que el largo era 3 veces el ancho, con todas esas condiciones tenemos que decir cuál es entonces la medida del largo y cuál es entonces la medida del ancho, que hace posible que luego de recortar las esquinas, que tienen 2 centímetros de lado, se forme una caja sin tapa cuyo volumen sea 56. ¿Eso está claro hasta allí? Bien, entonces vamos a relacionar algebraicamente cómo son las dimensiones de esa lámina rectangular. Resulta que si nos dicen que el largo de esa lámina rectangular es 3 veces el ancho, ¿sí? Si el largo de esa lámina rectangular es 3 veces el ancho, hasta allí, ¿qué podemos inferir? Conocemos cuál es la dimensión del ancho de esa lámina rectangular. No conocemos la dimensión del ancho de esa lámina rectangular, porque de hecho es la pregunta que tenemos que responder. ¿Cuáles son las dimensiones de esa lámina? Entonces, cuando vamos a resolver un problema y no conocemos el valor numérico, le asignamos una letra a esa cantidad, porque es una variable. Entonces, llamémosla X. X va a ser el ancho de esa lámina. Pero el problema nos dice que el largo es el triple del ancho. Si el largo es el triple del ancho y al ancho lo hemos llamado X, entonces ¿cómo llamaremos al largo? ¿Quién será el largo? Muy bien, será 3X. O sea que al finalizar todo nuestro problema, tendremos que dar respuesta a el valor numérico que toma 3X y el valor numérico que toma X, porque son esas las dimensiones de la lámina rectangular. Solo que, como ya tenemos una relación de las dimensiones de esa lámina rectangular, le vamos a hacer unas transformaciones a esas dimensiones porque necesitamos formar una caja sin tapa. Y para formar la caja sin tapa, le vamos a quitar al largo 2 centímetros en una esquina y 2 centímetros en la otra esquina. O sea que finalmente a ese largo de esa lámina rectangular, ¿cuántos centímetros le estamos quitando? ¿Cuántos centímetros le estamos quitando a ese largo? Muy bien, le estamos quitando 4. O sea que nuestro largo, ya en las dimensiones de la caja sin tapa,
va a ser 3x menos los 4 centímetros que quitamos de 2 en cada esquina, ¿sí? Ahora, el ancho de esa lámina era x, pero es que como estamos quitando cuadrados en las esquinas, también el ancho sufrió una transformación. A ese x le restamos 2 centímetros por un lado y 2 centímetros por el otro. También le quitamos 4. O sea que el ancho de esa caja va a ser ahora x menos los 4 centímetros que le acabamos de quitar. Y cuando doblemos esa lámina ya recortada para formar la caja sin tapa, es decir, que doblemos hacia arriba este pedacito, este y este, nos va a quedar una figura tridimensional que tiene esta forma. ¿Sí? Cuyo alto de esa caja es ¿qué valor? ¿Cuál es el alto de esa caja? Muy bien, Institución Educativa Rural El Jordán. Gerardo Patiño, muy bien. 2 es el alto. Y como ya en nuestra caja sin tapa, porque no la podemos cerrar arriba, porque no tenemos material para cerrarla, por eso es una caja sin tapa, ya conocemos todas las dimensiones. El largo de esa caja fue 3x menos 4, el ancho fue x menos 4 y el alto fue 2. Entonces ahora sí podemos relacionar el volumen de la caja, cuyo valor es 56. ¿Qué ecuación matemática que tenga presente las dimensiones de esa caja me relaciona el volumen de la caja? ¿Qué tendremos que expresar para hablar del volumen de esa caja rectangular? El volumen de una caja es el triple producto de sus dimensiones, largo por ancho por alto. ¿Sí? Largo por ancho por alto. Entonces lo que tenemos que relacionar es el producto de el largo por el ancho por el alto, y nos dicen que ese triple producto es 56. ¿Eso está claro hasta allí? Bien. Entonces, ¿qué hemos logrado hasta el momento? Interpretamos nuestro problema, le dimos valores a las dimensiones de esa lámina rectangular, seguimos las indicaciones del problema para formar la caja sin tapa, analizamos cuáles eran las nuevas dimensiones de esa caja y relacionamos el volumen, que era 56, con la estructura que define el volumen de una caja. ¿Sí? Largo por ancho por alto. Muy bien. Si analizamos esta ecuación, ya tenemos herramientas que utilizar para resolver esta ecuación, porque esta ecuación recae en una ecuación cuadrática. Si simplificamos un poco, y lo voy a hacer en la presentación siguiente, si simplificamos un poco esta expresión y efectuamos la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma, nos damos cuenta que esta ecuación que está allí es una ecuación cuadrática. Y nosotros ya sabemos solucionar ecuaciones cuadráticas, o factorizando, o haciendo inspección para encontrar los valores de x, o usando la fórmula cuadrática. Cualquiera de esos métodos lo vamos a usar para encontrar el valor numérico que va a tomar x. Y ya cuando encontremos el valor numérico que va a tomar x, pues entonces podremos estar listos para dar respuesta a la pregunta: ¿cuáles son las dimensiones de esa lámina rectangular que hace posible que el volumen de la caja sea 56 centímetros cúbicos? ¿Eso está claro hasta allí?
Bien, voy a retomar entonces esta ecuación en la presentación siguiente. 3x menos 4 por x menos 4 por 2 igual a 56. Podemos simplificar esa ecuación mandando a dividir ese número 2 al lado derecho, ¿sí? Y si mandamos a dividir ese número 2 al lado derecho, tendremos equivalentemente la ecuación 3x menos 4 por x menos 4 igual a 28. Y ahora sí, porque tenemos que darle forma a esa ecuación como la forma general de una ecuación cuadrática. Vamos a aplicar la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma y luego vamos a enviar todos los términos de un solo lado de la ecuación para igualarla a 0 y poder así hacer los análisis pertinentes. Tendremos 3x por x, 3x a la 2. 3x por menos 4, menos 12x. Luego, menos 4 por x, menos 4x. Y menos 4 por menos 4, más 16. Y eso está igualado a 28. Si agrupamos términos semejantes y enviamos todos los términos del mismo lado de la igualdad, tenemos que esa ecuación es equivalente a 3x a la 2 menos 16x y 16 menos 28 da como resultado menos 12 igual a 0. ¿Eso está claro hasta allí? Bien. Pues entonces en este momento lo que tenemos es una ecuación cuadrática para la cual conocemos el coeficiente A, el coeficiente B y el coeficiente C y podemos usar la fórmula cuadrática, en este caso puede ser, o factorización, como lo queramos encontrar. Sí, cualquier método podemos aplicar para encontrar la solución a esa ecuación. ¿Sí? Si usamos el tanteo, la factorización, tendremos que mirar que hay que descomponer ese número 3 en 2 factores y hay que descomponer ese número 12 en 2 factores que permitan que, luego de hacer los productos cruzados en los 2 factores que nos van a aparecer en la factorización, el resultado sea menos 16x. ¿Sí? O si vamos a usar la fórmula cuadrática, entonces tenemos que considerar menos b, o sea 16, más o menos la raíz cuadrada de este número al cuadrado, menos 4 veces 3 por 12, nos van a dar valores grandecitos, dividido 2 veces a, o sea dividido 6. Hacer las operaciones pertinentes y simplificar, ¿sí? Les voy a indicar que las soluciones a esta ecuación, que van a ser 2, ¿sí? Las soluciones de esta ecuación, que van a ser 2, nos van a dar un valor positivo y un valor negativo. ¿De qué va a depender que podamos dar respuesta a la pregunta cuáles son las dimensiones de la lámina para hacer una caja que tenga un volumen de 56 centímetros cúbicos? Va a depender de que recordemos qué está representando la variable x. ¿Qué está representando la variable x? En nuestra interpretación del problema, ¿qué es lo que representa esa variable x? Una longitud, porque llamamos x al ancho de la lámina. ¿Tendrá sentido alguno considerar una longitud negativa?
¿Tendrá algún sentido considerar una longitud negativa? No. Entonces, en el proceso de solucionar esta ecuación, que vamos a encontrar dos valores para x, nos va a dar uno positivo y nos va a dar otro negativo, ese valor negativo para x se descarta por la interpretación del problema. Y nos quedamos solo con el positivo, y ya cuando tengamos el valor positivo, retomamos las dimensiones de la lámina, que el largo era 3x y el ancho era x, y damos respuesta a la pregunta. ¿Sí? No lo voy a terminar, se los voy a dejar como una tarea adicional, dado que ya hemos abordado los diferentes métodos que nos permiten solucionar una ecuación cuadrática. ¿Sí? Les agradezco mucho por la asistencia y la participación, y les deseo muchos éxitos en la solución del examen.